¿Ya te has dado cuenta de que cuando el narcisista desaparece, eso no es casualidad? Pues sí, su silencio es calculado, planeado y dice mucho más de lo que imaginas. Aquí va una afirmación que puede impactar. El silencio es una de las armas más poderosas del narcisista. Y lo que poca gente sabe es que cada vez que no te busca, sea hombre o mujer, está poniendo en práctica una estrategia para jugar con tu mente y con tu corazón. Mucha gente cree que este alejamiento es señal de desinterés, pero la verdad es exactamente lo contrario. Es un juego psicológico perverso para probar tus límites, medir tu dependencia e incluso invertir los papeles para que te sientas culpable. Y aquí está lo polémico. El silencio puede ser usado contra ti, pero también puede ser usado a tu favor. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy voy a revelar 8 verdades ocultas que casi nadie tiene el valor de exponer. La última revelación es la más impactante y puede cambiar totalmente la forma en que reaccionas cuando el narcisista desaparece. Prepárate. Después de escuchar esto, nunca más verás el silencio de la misma manera. Revelación 1. El silencio es un arma de control. El silencio del narcisista no es solo ausencia de palabras, sino una estrategia calculada para dominar el espacio emocional. Él sabe que al desaparecer genera en ti una mezcla de confusión e inseguridad. Y es justamente en ese vacío donde vive la manipulación. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sorprendido preguntándose si hizo algo malo o si debería haber actuado diferente? Ese es el juego, plantar la duda para cosechar el control. Cada segundo de silencio es como una aguja invisible pinchando tu mente. Si estás viviendo esto, ¿ya te has dado cuenta de cómo el silencio puede hablar más fuerte que 1000 palabras? Este alejamiento no significa desinterés, sino una forma de medir hasta dónde puede llegar sin perderte. Es una prueba cruel que juega con tus límites. Mientras tú tratas de descifrar lo que está pasando, él observa tu reacción. ¿Vas a correr detrás? ¿Te vas a culpar? ¿Vas a sentir miedo de la pérdida? Si cedes, él gana. Así es como el narcisismo transforma el silencio en un arma invisible, capaz de aprisionar a alguien sin cadenas. Y mientras más te desgastas tratando de entender, más se fortalece él en el papel de controlador. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces ya te has sentido frágil después de una desaparición repentina? Esa sensación de frustración y rabia no surge por casualidad, sino que forma parte de la táctica. El narcisista usa el silencio como quien mueve piezas en un tablero, y tú te ves obligada a jugar aún sin querer. El agotamiento emocional que viene de esto es real y peligroso, pues mina tu claridad. Aquí está una acción práctica. Cuando él desaparezca, no cedas al impulso de buscarlo. Respira, enfócate en tus actividades y muestra que tu vida no depende de esa presencia inestable. Lo más irónico es que al silenciar, él cree estar al mando, pero el verdadero poder está en quien sabe interpretar el silencio sin perderse en él. Si estás siendo manipulada por este tipo de comportamiento, haz lo contrario de lo esperado. No te desesperes, no te culpes. Entiende que ese silencio es una máscara de poder. Y cuando no reaccionas como él planea, esa máscara comienza a agrietarse. Es en ese momento que él se da cuenta de que el silencio ya no asusta, sino que solo revela su propia debilidad. Revelación 2. Él quiere aumentar su propio valor. Cuando el narcisista desaparece, no es porque perdió el interés, es porque cree que al ausentarse se volverá aún más valioso a tus ojos. Es como si dijera en silencio, vas a extrañarme. Esta jugada se usa para provocar en ti sentimientos de soledad, duda e incluso culpa, porque tu mente comienza a fantasear que perdiste algo especial. En realidad, este distanciamiento es una estrategia clásica del narcisismo para jugar con tu percepción. Él no se valora por lo que es, sino por el vacío que crea.
Este comportamiento recuerda a alguien que aumenta artificialmente el precio de un producto para parecer más raro y deseado. El narcisista hace esto con su propia presencia. Él desaparece y tú comienzas a imaginar que tal vez necesitas luchar por él o demostrar que aún mereces atención. ¿Ya te has dado cuenta de cómo, en estos momentos, la inseguridad crece dentro de ti? Esa inseguridad es justamente lo que él quiere provocar. Y mientras tú sufres en silencio, él se siente en la cima, como si su ausencia fuera un trofeo. Es importante entender que esta técnica es una forma de manipulación emocional disfrazada. Si estás siendo manipulada así, haz lo contrario. En vez de correr detrás, valora tu propia vida. Llena tus días con actividades que te fortalezcan y muestra que tu felicidad no depende de su presencia. Esto rompe el ciclo, porque el narcisista no sabe lidiar con alguien que no se deja manipular por el silencio. Cuando él se dé cuenta de que no estás cayendo en esa trampa, la dinámica comienza a cambiar. Y aquí viene la reflexión poderosa. ¿Será que alguien que necesita desaparecer para ser valorado realmente merece estar a tu lado? La ausencia calculada puede hasta causar miedo y tristeza al principio, pero también trae claridad. Ella muestra que ese valor no pasa de ser una ilusión. El verdadero valor está en quien suma, en quien está presente de verdad. Y cuando entiendes esto, dejas de mendigar atención. Lo que antes era frustración se transforma en fuerza y recuperas el control sobre tus propias decisiones. Revelación 3. Él mide tu dependencia. El alejamiento del narcisista funciona como una prueba silenciosa. Él desaparece no porque necesite espacio, sino porque desea medir hasta qué punto dependes de él emocionalmente. Es como si estuviera haciendo un experimento cruel. ¿Cuánto tiempo aguantas sin buscarme? Este tipo de comportamiento activa sentimientos intensos de confusión e inseguridad. Mientras tú sufres con la duda, él analiza cada señal de debilidad, como si estuviera recolectando información para usar contra ti más tarde. Este juego psicológico es extremadamente desgastante. Él no necesita decir nada, porque el silencio ya basta para provocar frustración y miedo. Cada día que pasa sin contacto se transforma en una especie de tortura emocional, haciéndote cuestionar tu propia fuerza. Es como si estuvieras atrapada en un laberinto sin salida. ¿Ya te has dado cuenta de cómo tu mente trata de crear excusas para justificar su ausencia? Ese es el narcisismo en acción. Él crea el vacío y deja que tú misma lo llenes con culpa. Si estás viviendo esta situación, aquí tienes una salida práctica. Cambia la dirección de ese experimento. En vez de buscar, haz silencio también. No caigas en la trampa de enviar mensajes desesperados o de buscar explicaciones que nunca llegarán. Llena tu tiempo con cosas que alimenten tu autoestima. Cuando resistes a esa presión, rompes el patrón de dependencia que el narcisista trata de medir, y en ese momento, él comienza a darse cuenta de que no tiene tanto poder como imaginaba. Este tipo de alejamiento puede causar agotamiento emocional, porque parece que siempre estás jugando un juego injusto, pero es justamente en ese espacio que surge la oportunidad de liberarte. Pregúntate, ¿será que mi vida debe girar en torno a demostrar mi valor a alguien que me prueba como si fuera un objeto? Cuando entiendes que no necesitas demostrar nada, el poder cambia de manos. El narcisista pierde la ventaja y tú ganas claridad, fuerza y autonomía. Esa es la verdadera ruptura de la dependencia. Revelación 4. Él trata de invertir los papeles. El silencio del narcisista no es solo ausencia de contacto, sino un mecanismo calculado para invertir la responsabilidad. Él se aleja y, de repente, tú comienzas a preguntarte si fuiste quien se equivocó, si dijiste algo malo o si deberías haber hecho más. Esta inversión crea sentimientos profundos de culpa y duda, como si la falla fuera exclusivamente tuya.
Pero la verdad es que esta es otra jugada del narcisismo, ponerte en el papel de culpable mientras él permanece como la víctima silenciosa. Este truco es especialmente peligroso porque desestabiliza tu percepción de la realidad. Te sientes triste y confundida, creyendo que necesitas correr detrás para corregir algo que nunca existió. ¿Ya te has dado cuenta de cómo en estos momentos la balanza de la relación parece inclinarse toda hacia su lado? Es como si dijera sin palabras: desaparecí porque tú me alejaste. Esta inversión genera frustración y rabia, pues la persona que debería asumir la responsabilidad pone todo el peso sobre tus hombros. Si estás pasando por esto, aquí tienes una acción práctica. Cuestiona los hechos en vez de cuestionarte solo a ti misma. Pregúntate: ¿qué hice realmente mal? Muchas veces la respuesta será nada. No caigas en la trampa de culparte sin pruebas. Cuando él invierta los papeles, mantén la calma y observa el comportamiento sin reaccionar por impulso. Reaccionar con desesperación es exactamente lo que él espera. Responder con equilibrio es lo que desmonta la estrategia. Este tipo de manipulación provoca agotamiento emocional porque te atrapa en una rueda sin fin de justificaciones. Pero recuerda, invertir los papeles no cambia la verdad de los hechos. El narcisista puede tratar de pintarte como culpable, pero solo tendrá éxito si aceptas esa etiqueta. La verdadera liberación comienza cuando decides no cargar culpas que no son tuyas, y en ese instante su silencio deja de ser una acusación y pasa a ser solo un reflejo de su propia incapacidad de asumir responsabilidades. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook. Es un libro virtual al que accedes en el momento, directo en tu celular o en tu email, sin complicaciones. En él muestro paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan en el día a día. Y además tiene 2 materiales que complementan este contenido. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que entiendas cómo actúa detrás de las palabras, y otro sobre autoconfianza y reconstrucción emocional, para ayudarte a levantarte desde adentro hacia afuera. El enlace está justo abajo, en el primer comentario fijado. Revelación 5. Él puede estar buscando otras fuentes. Cuando el narcisista desaparece, muchas veces su silencio no está vacío, sino que es señal de que está en otro lugar buscando nuevas atenciones. El narcisismo necesita constantemente de alimento emocional, y si tú no estás sirviéndolo, él va a buscarlo en otras fuentes. Puede ser otra persona, un grupo social o cualquier ambiente donde se sienta admirado. Esta búsqueda está movida por la sed de validación y no por amor genuino. Esto explica por qué sientes tristeza y rabia al darte cuenta de que fuiste dejada de lado. Esta actitud funciona como un golpe doble. Mientras tú sufres en silencio, él se abastece de elogios, likes o miradas que refuerzan su ego. Y lo más cruel es que él sabe que esta desaparición juega con tus sentimientos de inseguridad. ¿Te has sorprendido pensando si fuiste reemplazada? Esa duda corroe y provoca frustración, porque el vacío que él deja parece insoportable. Pero recuerda, no eres tú quien está en falta, es él que nunca se sacia. El problema no es tu ausencia de valor, sino el exceso de vacío de él. Si estás viviendo esto, aquí va una acción práctica. Cuando él desaparezca, no gastes energía tratando de descubrir dónde está o con quién está. Esa búsqueda solo va a aumentar tu agotamiento emocional. En su lugar, concéntrate en algo que te fortalezca. Cuida tu salud, lee, sal con amigos o invierte en algo nuevo. Cuando cambias el enfoque, el poder de esa desaparición disminuye. El narcisista pierde espacio cuando se da cuenta de que ya no tiene el monopolio de tu atención. Este comportamiento de buscar otras fuentes deja claro que su presencia nunca fue sobre conexión real,
sino sobre explotación. El silencio que te causa miedo y soledad, para él es solo oportunidad de ir detrás de otro escenario. Pregúntate, ¿vale la pena invertir energía en alguien que necesita audiencia para existir? La respuesta puede doler, pero también libera, porque a partir del momento en que entiendes esto, dejas de sentirte descartada y comienzas a ver la fragilidad escondida detrás de la máscara de poder. Revelación 6. Él siente placer en el poder del silencio. El narcisista no desaparece solo para alejarse, sino para saborear el efecto que ese silencio causa en ti. Cada duda, cada momento de confusión e inseguridad que sientes es, para él, una prueba de poder. Él se alimenta de esa sensación de control invisible, como si tuviera la capacidad de mover tus emociones sin necesidad de levantar un dedo. Esta dinámica es una de las caras más crueles del narcisismo, porque transforma tu dolor en fuente de placer para él. Este placer está directamente ligado al impacto que el silencio provoca en ti. Si te pones ansiosa, triste o con miedo, él se siente victorioso. Es como un juego en que la ausencia se vuelve arma y el sufrimiento del otro se vuelve combustible. ¿Ya te has dado cuenta de cómo él nunca pide disculpas por desaparecer, pero vuelve como si nada hubiera pasado? Esto pasa porque, para él, la victoria ya fue conquistada en el momento en que te perdiste en dudas. Es un juego frío, calculado, que desgasta tu energía emocional. Aquí está una acción práctica. Cuando el narcisista use el silencio para provocar, no entregues la reacción que él espera. Si él siente placer en verte corriendo detrás, ¿qué tal no darle ese gustito? Continúa viviendo tu rutina, fortalece tus vínculos saludables y muestra indiferencia ante su desaparición. Esta actitud es como cortar el combustible de la manipulación. El silencio solo tiene poder cuando lo alimentas con desesperación. Sin reacción, su arma pierde fuerza. Claro que este proceso no es fácil. La soledad, la tristeza e incluso la rabia pueden pegar fuerte en este periodo, pero es justamente en estos momentos que puedes ver la realidad con claridad. El placer que él siente no revela fuerza, sino dependencia de manipular. Al fin y al cabo, quien realmente es fuerte no necesita ver al otro sufriendo para sentirse bien. Esta conciencia es liberadora, porque muestra que el problema nunca estuvo en ti, sino en la necesidad del narcisista de controlar por el silencio. Revelación 7. Él desgasta tu energía emocional. El narcisista sabe que el ir y venir constante desgasta más que una pelea abierta. El ciclo de desaparecer y reaparecer mina tus fuerzas poco a poco, hasta que te sientes agotada emocionalmente. Este patrón genera sentimientos de frustración, tristeza e incluso miedo, porque nunca hay estabilidad. Nunca sabes cuándo va a volver o desaparecer de nuevo, y esta incertidumbre chupa tu energía. Su silencio se transforma en una especie de castigo invisible que te deja siempre en estado de alerta. Esta manipulación es como una maratón sin línea de llegada. Tú corres, gastas energía, pero nunca llegas a ningún lugar. Es por eso que la confusión y la duda se hacen tan presentes. ¿Ya te has dado cuenta de cómo, después de una de estas desapariciones, te sientes más frágil y menos confiada? Es exactamente esto lo que el narcisismo quiere, debilitarte hasta que te vuelvas más fácil de controlar. Y cuando aparece la rabia, aún así, ella sirve de combustible para el juego, porque muestra que él logró provocar una reacción. Aquí está una acción práctica. Cuando percibas este ciclo, rompe el patrón de espera. No te quedes mirando el celular todo el tiempo, ni creando expectativas sobre cuándo va a volver. Usa ese espacio para invertir en ti, en lo que te da fuerza y equilibrio. Mientras más te enfoques en ti misma, menos energía él logra robar. Esta actitud no solo preserva tu salud emocional, sino que también muestra que ya no eres una jugadora pasiva en ese tablero. Tú tienes elección.
Lo que muchas víctimas no perciben es que este desgaste es planeado. El narcisista repite este juego porque sabe que funciona, hasta que un día estés demasiado cansada para reaccionar. Pero es en ese punto que surge la oportunidad de dar vuelta a la llave. Pregúntate, ¿voy a seguir permitiendo que este ciclo me consuma o voy a recuperar mi energía para mí? Esta reflexión es poderosa porque te pone nuevamente en control y cuando ya no te dejas agotar más, su poder se deshace ante tu fuerza. Revelación 8. Tú puedes dar vuelta al juego. Lo que el narcisista nunca espera es que el silencio usado como arma contra ti también puede transformarse en tu fuerza. Cuando decides no correr detrás, no responder a la desaparición y no alimentar la manipulación, algo cambia. Él se da cuenta de que la táctica que siempre funcionó comienza a fallar. Este es el punto donde la confusión da lugar a la claridad y la tristeza comienza a transformarse en liberación. El juego solo funciona mientras aceptes jugar. Cuando te niegas, las reglas dejan de existir. Este poder del silencio consciente es liberador. En vez de sentir culpa o miedo, comienzas a experimentar seguridad y autonomía. ¿Ya notaste cómo su silencio crea agotamiento emocional, pero tu silencio puede crear paz? Esta inversión es decisiva porque muestra que tienes elección. No necesitas demostrar nada, ni correr detrás de alguien que usa ausencia como castigo. Cuando el narcisista se da cuenta de que perdió esa ventaja, él entra en desesperación, porque el control se escapa de sus manos. Aquí está una acción práctica. Cuando sientas la tentación de romper el silencio, respira profundo y pregúntate, ¿estoy reaccionando a su juego o eligiendo mi camino? Esta simple pregunta puede salvarte de caer en la trampa. Usa ese tiempo para invertir en cosas que te fortalezcan. Tu salud, tus amistades, tus sueños. Su silencio se vuelve una carga, pero tu silencio se vuelve un espacio de construcción. Es en ese espacio que creces y muestras, en la práctica, que ya no dependes más de su aprobación. Esta vuelta no pasa de un día para el otro, pero comienza con pequeñas elecciones. Y cada vez que resiste, el narcisista pierde un poco más del poder que creía tener. Es en este momento que el juego cambia, porque su silencio ya no lastima, solo revela su debilidad. Tu fuerza, por otro lado, comienza a brillar y cuando entiendes que puedes usar esa misma arma para protegerte, descubres que el control siempre estuvo en tus manos. El silencio se vuelve libertad, no prisión. Si estás realmente comprometida en liberarte de este ciclo, escribe aquí en los comentarios: yo elijo mi libertad. Esta es tu forma de afirmar para ti misma y para el mundo que no aceptas más vivir presa al silencio y a las manipulaciones del narcisista. Sé cómo este dolor puede ser pesado, la confusión, la soledad, la duda y el agotamiento emocional que parecen no tener fin. Pero también sé que existe un camino de salida. Por eso necesitas leer el ebook que preparé. Es un libro virtual, enviado directo a tu email y celular, sin complicaciones, fácil de acceder a cualquier edad. En él explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias prácticas que realmente funcionan. Y hay más. Junto con el ebook, recibes 2 regalos que completan esta transformación. Un material sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que entiendas cómo actúa detrás de las palabras, y otro sobre autoconfianza y reconstrucción emocional, para que te levantes de nuevo más fuerte que nunca. El enlace está justo abajo, en el primer comentario fijado de este video. Y antes de irte, quiero pedirte algo especial. Estamos trabajando para llegar a 100,000 suscriptores y tú puedes formar parte de esta conquista. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones
y continúa caminando con nosotros. Aquí, nunca vas a enfrentar esta batalla sola. Estamos juntos en esta jornada. Hasta el próximo video.